Muy buenos días, Señor. Gracias nuevamente, muchas gracias por tu fidelidad, por tu compañía que nos guardó cuando estábamos dormidos, que nos hizo estar confiados y en paz, porque en paz dormiremos y asimismo confiaremos, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar allí pendiente y porque sabemos que estamos en un mundo caído, donde no solamente es lo natural, sino lo sobrenatural que que nos acosa, que quisiera hacernos daño, porque somos hijos de Dios en medio del mundo caído y gobernado por el príncipe de la maldad, por tu enemigo. Y si no somos tocados es porque tú dices no, a ellos no, no los tocarás. Quisieras hacerle daño porque están anunciando la verdad en medio de tus mentiras. Así seguro que tú le dices con las palabras que son, pero que entendemos, las palabras exactas no las tenemos, pero sí sabemos el sentido. Tú advirtiendo, poniendo límites, como le pusiste límites a tu Señor, al mismo Satanás y a quienes lo acompañaban, a sus secuaces cuando le pusiste límite con respecto a Job. Y sabemos que somos protegidos porque cuando dices en tus palabras que ángeles acampan a nuestro alrededor, no lo hacen de balde. Si lo hacen es porque necesitamos protección. Si tú envías a tus ángeles es porque necesitamos protección. Si tú peleas por nosotros, porque tú mismo dices en tu palabra que tú peleas por nosotros, es porque alguien quiere pelear contra nosotros. Y tú mismo nos defiendes fiel y poderosamente porque hay fuerzas de oscuridad que nos quieren hacer daño, porque la oscuridad odia la luz y aquellos espíritus que están condenados odian a los salvos, porque también nos aborrecen, nos odian, porque tenemos la salvación que ellos no pueden alcanzar, porque esa rebelión en los cielos se garantizó así por su iniquidad, por su transgresión, por su maldad infinita, se garantizó también su condenación. Ellos son futuros condenados para siempre en el lago de fuego. Nosotros salvos, ya siempre salvos porque te creemos a ti, porque no dejamos de creerte a ti. Y porque hasta la muerte estaremos contigo, Señor, porque en la eternidad entonces tú estarás con nosotros también para siempre. En una felicidad, en una dicha, un gozo sin fin, porque la eternidad será perfecta, porque todo lo imperfecto será quitado por ti, Señor. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por recordarnos y animarnos, porque hay momentos en que todos estamos propensos a desfallecer, pero no desfallecemos porque tu vara y tu callado están con nosotros en estos valles de sombra de muerte, y por eso estamos confiados, por eso estamos tranquilos, por eso no renegamos cuando siguiendo tu causa, cuando siguiendo tu causa estamos en valle de sombra de muerte, cuando haciendo el bien estamos entre malos. No renegamos y decimos, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque sabemos que tú mismo nos puedes conducir como conduciste a nuestro amado Salvador, que es Dios, a Jesucristo al desierto, para ser tentado por el mal, para ser tentado por Satanás, llamándolo por su nombre, pero llenos del Espíritu como tú, Señor Jesús, venceremos y no caeremos en tentación. Gracias, Señor, porque también tu palabra nos sustenta, nos garantiza siempre conociéndola, que tu promesa de estar con nosotros no cesa, sobre todo cuando nosotros no cesamos en buscarte. Y es la garantía, no cesar de buscarte, porque quien no cesa de buscarte, no cesará de hallarte a ti, Señor. Gracias por esta mañana también. Llévanos a comprender toda tu voluntad. En nombre de Jesús, llévanos a conocer toda tu voluntad y que también nos deje ese ánimo, esa fuerza, ese dominio propio para no claudicar en cumplir tu voluntad. Bendita tu palabra que hoy nos corrige, endereza nuestras sendas y nos sigue impulsando a hacer lo correcto, que es seguirte a ti.
Bendita tu palabra, nuevamente te lo decimos porque realmente la bendecimos y le damos gracias a ti, Señor. Te damos gracias a ti por darnos tu maravillosa palabra y por eso la bendecimos también en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Este tema creo que es muy apropiado para un lunes como hoy, porque como decía antes de iniciar esta meditación, y más bien antes de iniciar la oración, nosotros en los fines de semana tenemos la oportunidad de aislarnos de personas que en el trabajo, en la calle, en la comunidad a veces como que nos resultan difíciles. Y bueno, tampoco vamos a negar que a veces las personas difíciles están en nuestra propia casa o en la casa de al lado, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta que dentro de eso hay personas por las que no es tan fácil orar. Se lo pongo así, es muy fácil orar por los seres que amamos y deseamos todo su bien para ellos. Curiosamente también es bastante o mucho más fácil que el tercer grupo que voy a mencionar. Este segundo grupo es muy fácil de orar. Aquellos que nos pueden hacer daño. Los enemigos los que atentan con nuestra vida. Que oremos bien o mal, esa es otra cosa, porque eh, a veces orar por los que nos hacen daño está mal. ¿Por qué? No, no por orar por ellos, porque tenemos que orar por ellos, sino porque oramos porque sean destruidos, porque sean devastados, porque les vaya mal, porque los boten, porque se enfermen. Cuando el Señor más bien dice que oremos bendiciéndolo, bendecir a los que nos maldicen. Al decir bendecir a los que nos maldicen, por supuesto, orar santamente y con bendición por quienes nos ultrajan y persiguen, ¿verdad? Y en ese sentido, hay un tercer grupo. El primero, los que amamos y que deseamos que nos vaya bien. El segundo, el de esa gente peligrosa que nos puede hacer daño, que nos lleva a orar bien o mal, pero es más fácil orar que por el tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? Aquellos que nos caen mal, pero no nos hacen daño. Y por eso la predicación de hoy, o esta reflexión, más bien esta reflexión, tiene un nombre bien curioso. Orar por los que nos caen mal. Pero no hablo de orar, nuevamente digo, por aquellos que nos hacen daño, por las personas peligrosas, porque efectivamente esa persona despierta más nuestra necesidad de orar por protección. Hablo específicamente de esas personas que, porque considerarlas menospreciables, esas personas que consideramos tontas, eh, cansonas, agotadoras, imprecisas, esas personas que al recordarlas, al pensarlas, ya nos fastidian. Creo que todos conocemos a esas personas que no nos pueden hacer mal, pero que sus pensamientos son tan atontados, tan necios, tan insensatos, sus acciones son tan, ya sabemos que improductivas y nos producen rechazo, pero no oramos por ellas, porque total no nos pueden hacer daño. En Proverbios 14 se nos confirma que ciertamente si hemos alcanzado sabiduría, si el Señor nos está dando sabiduría, veamos la diferencia. Y esto lo vemos en Proverbios 14, del 15 al 16. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Por eso es que cuando el Señor nos va dando sabiduría, nos volvemos intolerantes a los simples que todo lo creen, creen todas las mentiras que les dicen. Y nosotros perdemos la paciencia y decimos, ¿cómo esta persona todavía siguen creyendo en esas tonterías? Siguen creyendo estos políticos, siguen creyendo en cuanta patraña se dice en las redes sociales y viven su vida conforme a todo. Es más, creo que hasta le creen a la saga de Rápido y Furioso por decir algo, ¿no? Creen que eso es verdad y que está bien eso. Por decir, yo creo que una cosa más peyorativa que se me ocurre, o sea, ¿cómo creer en banalidades? Y por eso, cuando tenemos la sabiduría de Dios, nos apartamos del mal y nos impacienta la gente que anda confiada caminando sobre el mal pensando que la están votando. Pues ya vamos a hablar en términos muy panameños, que eso está bien.
Entonces es común que nos caigan mal esas personas que siempre tropiezan con la misma piedra, que reciben consejos y no solamente no los agradecen, porque reciben los consejos y no los agradecen, sino que hasta dicen cosas decepcionantes, incluyendo críticas hacia nosotros. Y las hemos recibido de personas que los ayudamos y nos critican. Y por querer ayudarles o simplemente exhortarles, tiene malas expresiones o a veces la más suave de todas, pero que nos fastidie. Le decimos, mira, te va a ir mal porque es obvio, porque no solo porque lo sé, sino porque ya deberías saberlo porque te ha ido mal un montón de veces. Y la respuesta es ante el consejo de sí, ya sé, lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, esas son personas que, vuelvo y repito, probablemente no nos hagan daño y que hasta nos provoquen decir algo que no es correcto. Bueno, allá ellos con su problema. Es cierto que tal vez ya no podamos aconsejarlos, que ya intentamos y ya no podemos aconsejarlos, pero no debemos negarles la oración. Y ahí es donde fallamos, porque cancelada la recepción del consejo de parte de ellos, cancelada la oración por ellos de parte nuestra. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué nos dice en ese sentido Proverbios 14. Proverbios 14, versículos 21 y 22. ¿Está bien que si ellos niegan la atención, nosotros le negamos la oración? Dice Proverbios 14, el 21 al 22. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Ellos piensan mal porque piensan en banalidades, en equivocaciones, empoderando las tonterías. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pensamos bien con misericordia, misericordia y verdad de la mano, para que misericordia y verdad sean alcanzados por ellos, por nosotros, porque nosotros en misericordia y verdad somos alcanzados para pensar bien. No podemos menospreciar al prójimo. Debemos tener misericordia de los pobres, bienaventurados que todavía siguen creyendo en necedades, en banalidades, en mentiras. Pero es que ahí es donde nosotros decimos, pero es que son insoportables, ¿sí? Los necios son insoportables, sí, yo no los discuto. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Porque evidentemente por ser necios es que nos caen mal. Pero así como el Señor amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y amó dentro de eso a una millonada de necios, dentro de eso nosotros, cuando decíamos no hay Dios o yo me salvo por mis buenas obras o de repente voy a reencarnar y de la oruga y seguir ascendiendo hasta ser un ser humano maravilloso y llegar al nirvana, quién sabe cuántas fantasías creíamos. Así siendo necio, el Señor nos amó. Y Cristo no murió solamente por los que le caen bien. No, lo hizo por todos, de tal manera amó al Dios, al mundo, a la totalidad. Así que, vuelvo, insisto, que los tontos, los necios, los insensatos son insoportables, pues es razonable eso. Pero, ¿qué dice el Señor sobre soportar? Pues en 1 Corintios 13 nos lo dice muy clarito acerca del amor ante el insoportable. Dice primera Corintios 13, versículo 7. Todo lo sufre, el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien cierto, el amor es Dios y Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por nosotros. Nosotros, si tenemos a Cristo y ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo en nosotros, tenemos que soportar a aquellos que por sus acciones son insoportables. Yo no tengo que soportar al que siempre hace todo correcto y me agrada. Eso si quisiéramos nosotros. Más bien nosotros tenemos que soportar, como dice también Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, vamos a ver versículo 13, vamos hasta donde es necesario. Creo que 13 y 14. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
¿Y saben cuál es el resultado de esto? El versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ah, que eso es solamente para la iglesia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no extender? El amor no solamente puede ser para los de la iglesia, soportarnos unos a otros, soportar a los de afuera también. Y sobre todo, produciendo en nosotros fruto apacible de paz por medio del fruto del Espíritu Santo. Es necesario que cuidemos nuestro corazón. Y por eso es necesario también cuidarlo a través del soportar, perdonar y orar por esas personas con misericordia. Cuando nosotros vemos al equivocado con misericordia, obviamente ya no tenemos por qué verlos de forma agresiva como a veces los vemos, más bien con mucha compasión. Y por eso le digo, cuidemos nuestro corazón porque a veces, ¿saben cuál es el problema de nosotros cuando vemos a los equivocados, a los necios, pues? Que hay arrogancia en nuestro corazón y se manifiesta en ese menosprecio y se fortalece en ese menosprecio y salta sobre ese menosprecio a los que consideramos inferiores. Y, y ¿saben qué? Y a veces lo menos que podemos hacer es que nos caigan mal. A veces queremos hasta hacer cosas contra ellos. Aunque no nos hagan daño, pero solamente porque no nos caen bien, queremos, si es posible, que se vayan de nuestras vidas y que se vayan bien lejos, aunque eso sea en perjuicio de ellos. En Romanos 12:16, el Señor nos exhorta a cuidarnos de la altivez, porque cuando alguien es inferior, en vez de inclinarnos hacia esa persona para ayudarla, nos queremos poner sobre ella como sabios y utilizamos la sabiduría como vestuario de altivez. Perdemos la humildad y al perder la humildad nos hacemos necios. Romanos 12:16, atención a esta palabra interesantísima. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, como no fue enaltecido, vanidoso, soberbio en nuestro Señor Jesús. Cómo él miraba a las ovejas dispersas, aquellos que estaban como ovejas sin pastor, ahí expuestos a los lobos, con compasión. Eso lo podemos ver en Mateo 9, por supuesto. Pero eso se lo dejo para que luego lo examinen. Mateo 9:35. Vean la misericordia de Dios y la misericordia de Cristo aquí en la tierra, Dios Hijo, cuando veía un montón de equivocados tropezando con la misma piedra y después dándole un beso a la piedra. Porque así somos cuando somos insensatos. Besamos la piedra que nos golpea el pie. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, se nos reitera, por favor, sean compasivos. Si uno debe ser compasivo, deseando el bien, con misericordia, amigables, con los que para el mundo son insoportables, o los que para nosotros son insoportables, aunque somos de Cristo, pero todavía tenemos esa ley del pecado de nuestros miembros. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 lo siguiente. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sed todos los hijos de Dios, todos los que tienen al Espíritu Santo como guía, como consolador, como quien le recuerda, quien le da testimonio, quien le da sentido a la palabra. Todos nosotros debemos ser de un mismo sentir. ¿En qué? En la compasión. No podemos caer en esto de que de repente algunos en la iglesia sí tienen compasión, misericordia y otros no. Todos debemos ser en el mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amando fraternalmente. Hay que amar al hermano brillante, ejemplar, como al que a veces no desespera. Hay que amar al compañero de trabajo genial, maravilloso, que aporta soluciones y aquel que lo que dice, nos dice callado te ve mejor, ¿verdad? Sabes que cuando no actúas es mejor que cuando actúas. Cuando no actúas, haces menos mal. Cuando no te ves, no desesperas. Pues para esas personas que decimos, total, a mí no me hacen daño,
hay que darles oración. Siempre misericordiosos, y por eso vuelvo, repito, recuerden lo que habíamos examinado en la palabra de Dios cuando habíamos visto Proverbios 14. Peca el que menosprecia a su prójimo. Ah, es que es menospreciable. Pecas porque menosprecia a su prójimo. Pero es que se las busca. Peca el que menosprecia a su prójimo. Y a veces por menospreciarlo, no le da ni siquiera una oración. ¿No les gustan nuestros consejos? Pues al Señor le agradan nuestras oraciones por ellos. Ya no le demos tanto poder a los necios. Más bien, tengamos misericordia de ellos y démosle más poder a Dios, que quiere que oremos por ellos, porque dice en su palabra, misericordia para ellos, misericordia de los pobres, de los bienaventurados, de los que están ciegos. Como Dios tuvo misericordia de nosotros cuando teníamos la corona de la necedad, diciendo, yo no necesito a quien, a Cristo, si yo estoy construyendo mis escaloncitos al cielo, o voy a reencarnar, o total, después de la muerte no hay nada, hay un apagón total, y así que mejor como y bebo ahora, porque mañana moriré. Nosotros fuimos necios, y el Señor no nos menospreció. Y el Señor nos vio a nosotros muchas veces decir, sí, ya sé, cuando nos aconsejaban, ya sé, y ahí estuvo. Oremos por ese tercer grupo, recuerden, como les había dicho, muy fácil orar por los que amamos. Muy fácil, aunque lo hagamos mal a veces, orar por los que nos ponen en peligro. Oramos a veces bien por ellos, a veces oramos mal por ellos porque queremos que le caigan 3 rayos en la cabeza y que se le enciendan los pies y que le den lombrices y todas esas cosas que queremos por los enemigos, los terribles. Pero aunque oremos mal, oramos por ellos. Pero qué poco oramos por aquellos que dicen, este no, ¿qué va? Caen mal porque es como pereza. Dejemos que nos den, o sea, debemos evitar esa pereza y más bien cambiemos esa pereza por esas personas, ese fastidio por esas personas, cambiémoslo por misericordia. Tal vez ustedes están a pocos minutos de encontrarse a los primeros fastidiosos en el trabajo, o tal vez lo tengan a pocos metros, tal vez puede ser alguien en su casa, o tal vez ahora que salgan, el vecino que está regando el jardín. Bueno, no sé si rega el jardín a esta hora, pero que está paseando el perrito o algo. O tal vez en la parada de bus, tal vez en el trabajo. Es más, cada vez que hoy vea a una de esas personas le fastidie, recuerden, misericordia y no fastidio, oración y no palabras vanidosas, soberbias con respecto a ellos. Oremos por ellos. Oremos porque yo también tengo que hacer. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra con que tú nos enseñas a ser misericordiosos, a ser de puro corazón, a ser personas que con misericordia vemos a las personas, a los necios, tropezar y por los que tenemos que tener mucha compasión. Perdónanos porque muchas veces hemos optado por excluirlo de nuestra oración, orando, intercediendo mucho por los que amamos y clamando protección por quienes nos ponen en peligro, pero ignorando deliberadamente o a veces inconscientemente por aquellos que consideramos menos, como si por ser menos no merecieran nuestra oración, cuando al contrario, merecen que pidamos por ellos. Perdónanos por esas veces que hemos dejado orar por los que consideramos menospreciables y gracias por corregirnos y nuestro compromiso es ahora sí lo vamos a hacer. Y que en la lista de personas que hoy vamos a ver como los menospreciables, hoy lunes y el resto de la semana, que en esa lista pongamos también el pendiente, la tarea, orar por ellos. Gracias, Señor, por esta instrucción en nombre de Jesús. Amén.